Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaciel y en esta ocasión les voy a mostrar una de las novedades que tenemos para esta versión 2023 que sin duda alguna es una de mis favoritas. Tengo este modelito en el cual pues tengo ya algunas modificaciones que he realizado conforme pues hemos venido trabajando con él. Y en esta ocasión lo que voy a hacer, me voy a ir a PowerFab y en PowerFab ya tengo un proyecto que es el 2023-099. Entonces, lo que voy a hacer, o de qué se trata esta versión, se trata de una comparativa que hace ya de manera gráfica, comparando el modelo actual contra el modelo nuevo y te identifica qué es lo que cambia para que tomes una mejor decisión en cuanto a realizar cambios en el proceso de cuestión de control de producción, si cambian perfiles que tengas cómo identificar rápidamente y regresar al inventario, etcétera. Entonces yo aquí tengo ya un proyecto que es S3, voy a cargar la revisión 2 y conforme vaya avanzando con este, pues me va a ir dando un acercamiento, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, esa, le voy a decir que es el número de liberación 2 y le voy a dar clic en guardar y le voy a dar clic en agregar y reemplazar. Entonces, yo ya tengo aquí cargado un embebido del modelo con esta revisión número 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a cargar los dos y yo gráficamente voy a poder identificar pues qué es lo que cambió. Si cambió el espesor de una placa, aquí me lo va a representar de manera gráfica y visual para que pueda gestionarlo de una manera más rápida, ¿no? Esto, sin duda alguna, para toda la gente o los compañeros que son fabricantes, les va a ayudar demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta plaquita que me dice que anteriormente era una placa de 3 octavos y ahora cambia a una placa de 1 pulgada. Entonces, si yo quiero verlo directamente en el modelo, le voy a dar clic en este botoncito que tengo en la parte superior que dice seleccionar ensamble en modelo y automáticamente me va a comenzar a abrir lo que es Trimble Connect. Entonces, en Trimble Connect, como lo sabrán, pues ahí se hace todos los avances gráficos de tanto de los modelos como de todo lo que venga relacionado con nuestros proyectos. Y pues aquí también podemos generar los to-dos. Más adelante, pues vamos a hacer algún curso, pues alguna certificación pues de esta versión de Trimble Connect porque es una versión muy utilizada por la mayoría de nuestros clientes. Entonces, aquí, miren, es algo fabuloso. Realmente, nada más nos carga los elementos que tenemos con detalle, ¿no? Por ejemplo, esta pieza me dice, lo que está en color rojo es lo que teníamos en la revisión anterior y lo que está en color gris es lo que tenemos en la revisión actual, que es lo que estoy cargando. Entonces, como quien dice, lo rojo es lo que se elimina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, sin duda alguna, esta es una ventaja que pues, nos puede ayudar a tomar una mejor decisión en cuanto pues, a los desarrollos. Por ejemplo, aquí las anclas cambió un cuarto más grande, que eran de 1 pulgada y ahora son de 1 a 1 cuarto. Entonces, poco a poco podemos ir rastreando, identificando pues lo que vamos teniendo conforme a los avances de control de producción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya cambió esto. Le voy a decir que lo voy a cerrar o lo voy a minimizar. Y le voy a decir ahora que quiero ver, no sé, aquí tengo varios cambios. Le voy a decir que quiero ver, por ejemplo, esa placa. Le digo seleccionar desde modelo y pues me dice que esa placa que selecciona en la parte de atrás es esta que estoy seleccionando en la parte de adelante, ¿no? Entonces le voy a dar continuar, perdón. Le doy sobre escribir todo para que me sobreescriba las revisiones que estoy cargando en cuanto a planos y pues que se cargue la revisión más actual a mi módulo de control de producción. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a cargar una tercera revisión. De igual manera, voy a importarla, la revisión 3, le doy clic en importar. Y aquí yo puedo identificar también, selecciono el proyecto y automáticamente me dice que es la liberación 3, le doy clic en guardar y agregar y reemplazar. Entonces también va a ser la comparativa con el modelo nuevo que estoy cargando, pero ahora lo va a hacer contra el modelo que cargué anteriormente. Si alguna de esas piezas se eliminó también, lo puedo identificar de manera gráfica en mi importación.
Entonces aquí me va a abrir nuevamente el gráfico y me dice que, por ejemplo, esta pieza cambió únicamente de secuencia, cambió de diámetro también, pero voy a hacerlo más bien con una placa, como una viguita, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar como referencia esta placa base, le voy a dar clic en seleccionar el modelo, cerrar esta, seleccionar el modelo, entonces lo que va a hacer es, me va a abrir nuevamente la versión de Trimble Connect y lo va a comparar contra la nueva versión que acabamos de cargar. Entonces, aquí está cargando. Me va a abrir nuevamente Trimble Connect. Como les digo, esta es de las novedades que a mí me han gustado más desde que pues estoy trabajando con PowerFab. Es una revisión que sin duda alguna a todos los fabricantes les va a ayudar de manera pues representativa y en una gran manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una otra diferencia. Por ejemplo, en el modelo anterior no teníamos estos que están en color verde. Al momento de que carguemos una pieza nueva al modelo y que el modelo la identifique que anteriormente no estaba y ahora sí está, lo va a identificar o representar en color verde. Esto quiere decir pues que es una pieza completamente nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta pieza me dice que se fijan ahí adentro está el contorno del elemento, que es esto que está aquí. Quiere decir que pues, la placa base cambió de geometría y que pues las anclas también por ende cambiaron, ¿no? Aquí tengo las anclas anteriores y pues las más grandes son las anclas más nuevas. Entonces aquí ya vamos a hacer una comparativa más puntual y detallada. Este perfil cambió la longitud del elemento. Abajo lo podemos ver. Está un poco más corto porque pues, cambiamos el desplante y pues por ende tuvo que modificarse también la longitud. Entonces pues sí podemos ajustar sin ningún problema ese elemento. Ahora las placas base que tenemos en la parte central pues también cambiaron. Aquí podemos representar el recuadro en color rojo, que es lo anterior, y el recuadro en color gris, que es la versión más nueva. Entonces, eh, sin duda alguna, este ha sido una de mis mejores versiones, de mis versiones favoritas. Espero que pues tengan la oportunidad de realizar las instalaciones a los que son clientes, que lo instalen tan pronto sea posible. Y pues los que no son clientes aún, pues los esperamos gustosos de poderles mostrar todas las novedades que tenemos aparte de esta, ¿no? Que esta es pues una versión muy buena, pero pues tenemos más cosas que podemos ir trabajando y que con el transcurso o conforme vamos avanzando, pues se van generando este tipo de interacciones con lo que ustedes nos proponen y pues las modificaciones que podemos ir haciendo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, por mi parte es todo. Espero que esto pues les sirva y si tienen alguna duda o comentario, inclusive si necesitan alguna cotización o si son nuestros clientes ya y necesitan que les expliquemos de manera detallada de qué manera se puede hacer, con todo gusto lo podemos realizar, podemos agendar una sesión por TeamViewer y pues les muestro con todo gusto. Que tengan un muy buen día.